Franco murió en la cama después de 40 años de dictadura y murió en la cama porque todos, absolutamente todos los intentos de acabar con su vida fracasaron. Y eso que a Franco lo intentaron matar en Canarias incluso antes del golpe del 36. Hasta Stalin encargó su magnicidio a uno de los agentes dobles más famosos de la historia, King Philby. Son múltiples, muchos los intentos, pero hoy hablamos con el hombre que más cerca estuvo de lograr el objetivo final. Hoy en la sexta columna, matar a Franco, Octavio Alberola, el hombre que lo intentó 3 veces. 1945. El Congreso recibe a la primera mujer presidenta de la República. ¿Dispuestos a defender las libertades populares? 1968. El heredero al trono español, Juan Carlos de Borbón, desde su residencia en Atenas, sigue reclamando el trono. Esperemos volver a España. 1998. Federico García Lorca muere a los 90 años en su localidad natal, Fuentevaqueros, Granada. Gobierno y oposición se unen para dar el último adiós. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares de anillos blancos. Ha estado al lado del pueblo siempre, por eso es un genial poeta. No, nada de esto pasó, porque el franquismo aguantó y Franco murió en la cama hace hoy justo 45 años. Franco tuvo 2 grandes victorias, la de la guerra civil y la de morir en la cama. Se intentó, de muchas maneras, intentar eliminarle. Muchos de ellos eran conscientes de lo que pasaba y a lo que se exponían, sobre todo porque el franquismo ya tenía un recorrido y el franquismo se había mostrado implacable. Se intentó asesinar al dictador cuando iba en coche y cuando iba en barco. Desde un avión, disparándole o con bombas. Y até los explosivos a mi cuerpo con cinta adhesivo. Pero todo parecía chocar contra algo milagroso. Decían que estaba protegido pues por Dios, por la suerte, y eso es la baraca. Una cuestión de tipo pues milagroso en concreto. Es cierto, Franco tenía baraca, ¿no? Siempre fue bastante afortunado, hay que reconocerse. El final de esta historia ya la conocen. Españoles, Franco ha muerto. Los muchos intentos por adelantar esta muerte natural los van a conocer ahora. Las estanterías de este archivo esconden una historia que ha pasado desapercibida. Aquí está Octavio Alberola, que ya aparece. Aquí se camufla entre pilas de información una vida extraordinaria. La de Octavio Alberola, el hombre que intentó asesinar a Franco 3 veces. Yo creo que ha habido un olvido interesado sobre lo que ha sido la oposición antifranquista y hay que sacar del ostracismo a determinados personajes, ¿no? Entre ellos yo creo que el propio Octavio Alberola, por la importancia que tiene. Uno de sus principales objetivos es poder eliminar al dictador. Y no va a cejar en este empeño. Octavio Alberola llevaba la lucha obrera en los genes. Sus padres fueron 2 anarquistas que se conocieron durante la huelga general de la canadiense, aquella en la que se conquistó la jornada laboral de 8 horas. Alberola era solo un niño cuando la guerra civil le pilla en Aragón. Él y su familia tuvieron que huir más allá de los Pirineos. Se exiliaron en Francia. Hoy esta playa en la que las montañas se bañan en el mar está casi desierta. En 1939 pasaron por aquí alrededor de 500.000 de españoles. En el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, muchos exiliados murieron de hambre y frío. Un monolito recuerda aquella historia. Las huellas de Octavio Alberola se pierden solo a unos pocos kilómetros al norte de aquí, en
Perpiñán. En Perpiñán, libertad, igualdad y fraternidad se leen en catalán. Su cercanía a la frontera con España convirtió esta ciudad obrera en una de las capitales del exilio. Aquí va ser un lloc entre Tolosa, Perpinyà, de reflexió y de combats contra el franquisme, sobretot. Ruller lleva trabajando más de 40 años en esta librería antifascista. Aquí, entre libros de la guerra civil o de campos de refugiados españoles, hay una estantería para el exilio. En ella aparece el nombre de nuestro protagonista. Octavio és una persona que està molt coneguda, si vols, a l'entorn de tota la gent que tenen un engajament polític molt fort. Els pares i tot això, que van ser exiliats, que van marxar cap al Mèxic. En México, Octavio Alberola se convierte en guerrillero anarquista y decide que su misión es asesinar a Franco. Para cumplir con su objetivo, fundó el grupo anarquista Defensa Interior. Ha provat d'intentar tornar la llibertat en Espanya. Hoy Perpiñán ya no es uno de los cuarteles generales de la lucha contra la dictadura. En una de sus casas vive un hombre al que el paso del tiempo ha encorvado la figura, pero cuya memoria permanece intacta. Fidel Castro y el Che Guevara comienzan la guerrilla en Cuba. Es en ese momento que yo también comienzo a ser consciente de que si soy solidario con los que luchan contra una dictadura en América, pues tengo que serlo también con los que luchan en España contra la dictadura de Franco. La España franquista en el 52 y 56 ya es reconocida internacionalmente, ya no se le considera una dictadura fascista. Como el régimen franquista había obtenido ese apoyo internacional y descansaba en la persona de Franco, pues se pensaba que eliminando a Franco podía comenzar un proceso de transición a la democracia. Octavio Alberola tiene hoy 92 años. Han pasado más de 60 desde que regresó de su exilio en México, gracias a su destreza con las palabras. Gané un concurso en la televisión de crucigramas que me permitía hacer ese viaje. Un viaje con un objetivo principal: matar a Franco. La persona de Franco era la única a la que nos autorizábamos a arrebatarle la vida, en efecto. Porque era él el responsable de las víctimas que había habido en España, pero de las que seguía habiendo, puesto que desde el año que intentamos de abatirlo hasta que realmente muere en el año 75, sigue firmando sentencias de muerte. Me había fabricado una documentación legal mexicana, pero era un mexicano que se había muerto y que yo había tomado su identidad. Con ese pasaporte podía yo entrar fácilmente ya en España. Con ese pasaporte, Alberola se hacía pasar por periodista mexicano. Fue así como planeó asesinar a Franco por primera vez, en Santillana del Mar, en 1957. Me recuerdo de que a la derecha estaban las oficinas. El lugar elegido, el Parador, donde Franco se hospedaba cuando iba a la zona a pescar salmones. Franco llega a Santillana. Me confirmaron que Franco dormía allí y me enseñaron inclusive una de las habitaciones que me dijeron que era la que dormía él. Había que poner el explosivo con anterioridad a que Franco llegara allí y poderlo hacer detonar después, buscar la manera de estar cerca. Alberola quería esconder en el techo el explosivo para matar a Franco,
pero Santillana del Mar era un fortín. Cuando Franco llegaba a la zona, no admitían visita de otra gente que el cerquito de Franco. No se podía ir al parador. Las autoridades franquistas habían tomado la decisión de que no se podía tocar una piedra de ese pueblo sin autorización de las autoridades. El atentado contra Franco en Santillana del Mar se descartó. En el siguiente intento, Alberola sí iba a estar cerca de asesinar al dictador. ¿Alguna vez se ha estado tan cerca de matar a Franco? Yo creo que no. Yo creo que es la vez que ha habido más condiciones para ello, sí. Las condiciones eran las mejores, sí. El siguiente intento de Alberola lo contaremos más adelante, porque mucho antes ya hubo otros que quisieron matar a Franco para que no se convirtiera en caudillo. Cuando en 1950 viajó a Canarias, la isla de la que saliera para iniciar la cruzada de liberación. A Franco le recibieron miles de personas. De belleza sin par, son nuestras islas Canarias. Entre visita y visita encontró hueco para recordar viejos tiempos. Existe un gran campo de golf, en donde Franco practicaba este deporte cuando era capitán general de Canarias. Cuando era capitán general de Canarias. O sea, cuando estuvo a punto de morir asesinado aquí. Franco era el general más joven, era el general más prestigioso, por lo tanto, digamos, su eliminación era una eliminación importante. En 1936, cuando solo era un alto mando militar más, el Frente Popular ganó las elecciones. Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue alejar del poder a varios generales con tufillo a conspiración. Mola es enviado a Navarra. Franco es enviado a Canarias. Pero al llegar a Canarias esta vez, en cambio, a Franco lo recibieron con abucheos. No era cualquier militar. Venía de aplastar 2 años antes la revolución minera en la que murieron más de 1000 personas. En Canarias el anarquismo tenía fuerza. Aquí, la CNT y la FAI lo sabían todo de Franco. Canarias era la tercera regional más importante de la CNT-FAI. Tenía información de la planchadora, de los barberos, de los choferes, de los soldados. O sea, la mitad de los soldados aquí eran jóvenes de la CNT, no solo de aquí, sino fundamentalmente de andaluces, extremeños, valencianos, catalanes. Ramiro Rivas es el historiador que más sabe de los 100 días que Franco pasó en las islas antes de sublevarse. Ha documentado 2 intentos de asesinato aquí, en la Comandancia Militar de Santa Cruz de Tenerife, el edificio donde solo unas horas antes de comenzar la guerra, la historia de España estuvo a punto de cambiar para siempre. Dirigentes de la FAI deciden eliminar a Franco, y para lo cual se constituye un pequeño comando de 3 personas. Por un costado del edificio de capitanía, donde hay actualmente un garaje, allí había un pequeño bar, y ahí en ese bar existía al fondo una escalera que subía una trampilla, y desde la azotea de ese lado se podía saltar a la entrada de las habitaciones particulares de Franco, que normalmente, y dado el calor, estaban todas las puertas y las ventanas abiertas. Pero las noticias que llegaban de Madrid no invitaban a dormir con la ventana abierta. Unos pistoleros acababan de asesinar al líder derechista José Calvo Sotelo, un crimen que pudo salvar la vida de Franco. Aquella noche todo estaba cerrado
y bien cerrado. Trataron de abrir las puertas, golpeándolas pues duramente, y no pudieron, mientras Franco salía por una ventana, despavorido, gritando auxilio, auxilio, pistoleros me quieren matar, hacia la plaza Weyler. Solo 3 días después, otro comando antifascista volvió a intentarlo, pero esta vez la guardia estaba alerta. Las guardias estaban totalmente preparadas, se les esperaba y tenían órdenes estrictas de no disparar. Pero uno de los centinelas dispara cuando los hombres están todavía en el muro, tratando de saltar al interior de la comandancia militar para coger las escaleras y subir a las habitaciones de Franco. Los pistoleros huyeron, pero a la mañana siguiente, Franco coge papel y boli y denuncia su situación. Le cuenta al gobernador civil que 3 individuos pretendieron asaltar su habitación. Según Franco, este hecho corrobora el acuerdo de ciertos individuos de atentar contra su persona. De haber cumplido su objetivo, Franco no se habría sublevado. El Ejército Nacional habría perdido a su general más prestigioso. Los anarquistas en Canarias habrían sido como este coche de un falso anuncio, que inteligente se anticipa al peligro y ante vidas inocentes frena. Pero cuando tiene delante al futuro dictador nazi, sigue su marcha. Con todo lo que sabemos que ocurrió después, ¿habría estado justificado el tiranicidio? Hay que tener en cuenta que para el movimiento libertario, como para todo el antifascismo español, van a ver en Franco esa idea de tiranía. Franco es un tirano y van a creer en el tiranicidio como una opción política de si se elimina el tirano, eso puede ser el punto de partida para intentar cambiar la situación en el país. Atentar contra un dictador que está en el poder como consecuencia de un golpe de Estado o como consecuencia de haber modificado el Reglamento General Democrático, como es el caso de Hitler, ¿no?, es moralmente admisible. Si hubieran alguien matado a Hitler o hubieran matado a Stalin en los inicios de su carrera de dictadores, inmediatamente habría salido otro que les habría sustituido, con lo cual la eliminación física de esas personas no creo que hubiese afectado tanto a los regímenes, ¿no? Pero evidentemente lo mejor es que no haya ni dictaduras ni violencia. Teníamos la información de que cada vez que llegaba un embajador nuevo a España, al cabo más o menos de una semana también, presentaba sus credenciales al caudillo. Al Palacio de Oriente se dirige el nuevo embajador de Suiza en España, que va a presentar sus cartas credenciales a su excelencia el jefe del Estado español. Para eso el caudillo se desplazaba desde el Palacio del Pardo al Palacio de Oriente. Me pareció a mí que la parte más adecuada era el Puente de los Franceses. El Puente de los Franceses en Madrid. Aquí Alberola intentó matar a Franco otra vez, a solo 2 kilómetros del Palacio Real. Su comando anarquista quería volar por los aires el coche de Franco. Tenían los explosivos desde hace meses, pero a Madrid no llegaba ningún embajador. Seguía al día el ABC por ver si había la llegada de nuevos embajadores. Y entonces, como caído del cielo, aparece
Delgado y Granados fueron torturados en la sede de la Brigada Político-Social y ejecutados por Garroteville. Ni siquiera las habían colocado ellos, ¿de acuerdo? Ellos van a ser juzgados, van a ser condenados y van a ser agarrotados. Aquí, por ejemplo, también entra en liza esos infiltrados, esos confidentes que existían. 57 años después, Octavio Alberola sospecha que él y su comando fueron traicionados por Jacinto Guerrero. Está convencido de que era un infiltrado del franquismo. Después de la muerte de Franco, nos enteramos de que Jacinto Guerrero Lucas ha venido a Toulouse representando a la policía española en un congreso de mutualidades de policía. Y fíjate, como un compañero libertario aparece en esos medios. Es que en aquel momento no fue su intervención una intervención falsa para joder la operación. Y se va a apuntar, por ejemplo, a un militante, a Jacinto Guerrero Lucas, que lo van a considerar el chivato que ha llevado a Granados y Delgado a su ejecución en el año 1963. ¿Y usted cree que ese atentado fue desbaratado por los servicios secretos franquistas? Sí, ahora sí, después de toda esa información que he podido recuperar, sí, por supuesto. Sí. Levante la mano quien pudo morir aquí hace 80 años. Son Franco y Hitler en Hendaya, Francia. Es la primera vez que Franco sale de España desde que es dictador. Y eso implica reformular su obsesivo sistema de seguridad. En España él dominaba todo el tema. Llegaba a movilizar en sus desplazamientos hasta 10.000 personas. Franco estaba magníficamente bien protegido. Cuando Franco iba a ir a una población, pues se vaciaba esa población, se tiraba de archivos y se detenían a cientos o miles de personas. Y los metían en la cárcel durante una buena temporada. Y había tiradores de élite por todos lados y, por supuesto, con cambio de planes, digamos, cada día o cada minuto. Por eso una de las cosas por las que Franco no salía al extranjero es por el miedo que tenía a que atentaran con su vida, porque fuera él no controlaba su seguridad. Por eso unos artificieros republicanos de élite vieron en esa excursión a Hendaya una doble oportunidad: acabar con el franquismo y frenar la expansión nazi. La guerrilla española en esa zona, la resistencia que había contra los nazis, era bastante activa. La lucha comenzó en las barricadas. Se imaginaron así. Cambiarían agujas, pondrían explosivos en un vagón y lanzarían granadas contra el convoy donde se iban a reunir. La realidad fue otra. Las vías de tren estaban perfectamente vigiladas y controladas, tanto en la parte española como en la parte alemana. Proyecto hubo, intento hubo, pero no se realizaron ni se materializaron. Los servicios secretos de Franco, junto a los alemanes y los franceses, detuvieron a sospechosos, rodearon Hendaya y despejaron las vías. El tren de Franco llegó casi 10 minutos tarde. A Hitler no le gustó, pero al menos salvó la vida. La labor de sus servicios de información militares, fundamentalmente, fue lo que le salvó y lo que hizo que muriera en la cama. Verano de 1948. Franco se reúne con don Juan en el yate Azor. Pactan que don Juan Carlos estudie en España.
Días después, Franco mueve su barco hasta la bahía de la Concha, en San Sebastián. Cañones de artillería. Una decisión que pudo cambiarlo todo. Es lo más cerca que pudieron estar de ejecutar un atentado contra Franco. Grupos anarquistas planean una acción inédita. Con las bombas que tiran los fanfarrones. Surge la idea de hacer el atentado en San Sebastián. De las hembras cabales. Y ahí surge una idea novedosa y es utilizar un avión. A través de un empresario adinerado, consiguen hacerse con un avión en Francia. Era un avión que no podía haber levantado la sospecha porque era un avión, digamos, turístico, de 4 tripulantes, que en esa situación podría haber sido fácilmente pasado inadvertido. Entonces se trata de acondicionar el avión, hacer un agujero amplio, luego hacer la rampa por donde podían deslizarse las bombas que habían sido previamente robadas durante la guerra. Que llevaba 25 kilos de bombas rasantes y 50 kilos de bombas incendiarias. Eran explosivos sumamente eficaces a efectos de guerra. Para atentar eligen un día especial. Esta regata de traineras en la playa de la Concha, a la que sabían que Franco iba a asistir. Con las bombas que tiran los fanfarrones. La bahía de la Concha en San Sebastián se llena de lanchas y vaporcitos que presencian las tradicionales regatas de traineras. La premisa, como en el resto de atentados, evitar víctimas inocentes. Digamos que se producía menos daño colateral en ese momento que si Franco hubiera estado más rodeado de gente. Si es en una zona urbana, hubiera podido ocasionar un montón de víctimas. Tampoco se estaba por la labor de cometer un atentado que pudiera ocasionar víctimas inocentes. Fue también de lo que se aprovecharon los servicios de seguridad para tener mucha más confianza en la seguridad que le daban a su general. Y empieza la operación. Franco había salido en una canoa de la Marina dirigiéndose a la salida de donde partían las regatas para hacer la competición. La operación consistía en llegar desde la altura, acercarse, dar una pasada, volver a dar otra, calcular bien la distancia y entonces soltar sobre el objetivo las bombas que habían estado preparadas. Soltarlas sobre la motora, sobre la lancha en la que estaba Franco viendo las regatas. Todo iba según lo previsto, excepto que el avión cargado con las bombas no estaba solo en el aire. Son interceptados por 2 cazas y un avión de vigilancia. Intenta esquivarlos, hace una maniobra descendiendo hacia abajo, los otros le siguen, él vuelve a subir. Incluso el público pensó que era una exhibición aérea y que tras la persecución de los 2 aviones militares pues desaparecieron en el horizonte. El uno regresó a Francia, los otros se perdieron. Regresan. Las imágenes del nodo mostraron a un Franco ajeno a su intento de asesinato. Como hacía habitualmente, acudir a la plaza del 18 de julio. Franco sale al balcón y hace la entrega de la bandera a la tripulación que había ganado la bandera. ¿Por qué fracasó el atentado del avión? Hay 2 teorías. La primera, que le cazaron gracias a la rutinaria seguridad de Franco. Por tierra, mar o aire. Que salía al mar en el yate Azor, desde submarinos hasta patrulleras, días antes controlando la zona. Un control total del espacio aéreo. Y con los medios tecnológicos que hay, saben que se dirige un avión allí desde bastante tiempo antes de lo que nos podamos imaginar. Cumplieron con su obligación, sin saber las intenciones que tenían, de alejarlo del objetivo donde estaba Franco. La segunda opción, la más extendida, que los servicios de inteligencia lo sabían mucho antes por medio de infiltrados en filas enemigas.
Si había 2 aviones militares preparados y le interceptaron en el corto espacio que hay entre San Sebastián y la frontera, hay que pensar que algo estaba ya preparado, porque en aquella época no creo que estarían como ahora estos aviones rápidos que tocan un timbre y al momento están a 500 kilómetros. Todas las organizaciones políticas existentes de todo tipo estaban infiltradas por Franco. Utilizando a los propios miembros de esas organizaciones antifranquistas que bajo amenazas de cárcel o bajo prebendas monetarias, pues colaboraban con ellos. A pesar de su seguridad, Franco también tuvo un infiltrado en casa, el considerado mejor espía de la historia, Kim Philby. Él fue un agente doble que trabajaba para un servicio secreto, el servicio secreto británico, el MI6, pero que en realidad era un topo de otro servicio secreto, que era el servicio secreto soviético. Los servicios secretos de Stalin enviaron a Philby en 1947 con un objetivo: saberlo todo sobre ese anticomunista llamado Franco. Básicamente consistía en informar sobre las relaciones entre el ejército rebelde, el ejército de Franco, la Alemania nazi y el despliegue de soldados y de armamento en España. Philby se hizo pasar por un periodista del diario británico The Times que venía a cubrir la guerra civil. Un obús en plena guerra civil le convirtió en un héroe para el franquismo. Durante la batalla de Teruel, cuando estando en primera línea del frente, Kim Philby junto con otros 3 periodistas británicos, cae un obús, seguramente de un tanque republicano, justo al lado del coche, a apenas 1 o 2 metros, matando a todas las personas que estaban dentro del vehículo, excepto a Kim Philby, que realmente salió bastante ileso. Solamente hubo un poco de metralla que le levantó el cuero cabelludo por encima de la cabeza, siendo desde hacía 4 años un agente secreto soviético. Es condecorado en persona por Francisco Franco. Y es una condecoración importante porque los periodistas siempre causaban muchas suspicacias, pero cuando llegaban los de la Oficina de Prensa y Propaganda y decían: ese periodista ha sido condecorado en persona por el caudillo, por Francisco Franco, podían moverse con mucha libertad. Tras la medalla, Philby es un tipo admirado. Este artículo del diario ABC de 1938 demuestra cómo ha conseguido convencer a Franco de ser uno de los suyos. Philby habla de nuestra España con verdadero entusiasmo. Todo le merece admiración. Nuestros soldados son para él insuperables. Este es un documento histórico maravilloso que lo que nos cuenta es hasta qué punto, con apenas 26 años que tenía Philby en esta época, siendo un comunista convencido, siendo un agente del servicio secreto soviético desde hace 4 años, ha convencido a los franquistas que es uno de los suyos. Desde esa posición, con el franquismo engañado, llegó la orden. Philby tenía que matar a Franco. Con toda seguridad recibió la indicación, y al mismo tiempo que recibía la indicación que venía de Moscú, su enlace más directo seguramente le dijo: tú no estás preparado para esto, acércate, haz un poco el paripé, pero no te arriesgues. Philby no sabía manejar un arma de fuego, no sabía manejar un cuchillo, no sabía administrar un veneno, no sabía montar un explosivo, no era un James Bond, no era alguien que iba peleándose con la gente. Lo único que iban a conseguir era que el propio Philby fuera acabar asesinado en ese torpe intento, o incluso peor, que fuera capturado vivo y que en los interrogatorios confesara todo lo que sabía. Moscú se enfadó por el no asesinato de Franco. En consecuencia, el enlace de Philby fue ejecutado, acusado de trabajar para los alemanes. Si un espía quería asesinar al dictador desde cerca, estaba firmando su sentencia de muerte. La única manera posible que hubiera habido de atentar contra el general Franco hubiera sido un acto de inmolación. Franco de verdad les ganó la batalla a todos ellos, se mantuvo en el poder invicto hasta que murió en la cama. En el Valle de Cuelgamuros prosiguen las obras de construcción del grandioso monumento nacional a los caídos.
El Valle de los Caídos fue el ojito derecho de Franco. El dictador visitó personalmente las obras en varias ocasiones. Llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Y eligió el valle para lo que creía su descanso eterno. Pero Octavio Alberola no tenía intención de dejar a Franco tranquilo ni en lo que iba a ser su tumba. Se utilizaban explosivos muy pequeños para evitar víctimas y uno de ellos fue meter una pequeña bomba en el Valle de los Caídos, en donde se dejó un papel, una nota, diciendo: te seguimos los pasos y ni en tu tumba te dejaremos descansar. Era para hacer pensar a los servicios secretos que lo importante para nosotros era únicamente lo simbólico, al mismo tiempo que estábamos preparando lo del atentado de San Sebastián. De nuevo San Sebastián. Este fue el intento de atentado contra Franco en el que más posibilidades hubo de asesinarle. Tuvo un intento con una bomba de atentar en el momento que pasaba su coche. Hubiera sido un carrero blanco bis. Octavio Alberola planificó ese atentado. Era 1962. Para conseguir el artefacto explosivo, su comando se puso en contacto con un grupo entonces semidesconocido, cuyo nombre acabaría siendo sinónimo de terrorismo. La ETA, que comenzaban en esos momentos a organizarse y que tenían posibilidad de paso de material a España ellos y entregarlo a la gente de nuestro comando que está allí. El lugar elegido para matar a Franco era el camino al Palacio de Ayete, la residencia de San Sebastián en la que el dictador pasaba sus vacaciones. En esta cuesta se colocó la bomba. Se metió el explosivo en la carretera, que no había casas cercanas. Hoy bastante habitada, en aquella época con muy poquitos edificios alrededor. Para vigilar la llegada de Franco, el comando de Alberola se apostó en las cercanías del Monte Igueldo. Desde una parte de ese Monte Igueldo podía ver la parte donde enterraron el explosivo. Franco dejaba pocas pistas sobre cuándo aparecería por San Sebastián. Así que para saber si el dictador estaba a punto de visitar la ciudad, había que estar atentos al estanque de Ayete y sus cisnes. El Palacio de Ayete tiene un estanque, todo el año, salvo la semana que estaba él, vacío, y cuando él llegaba se llevaban los cisnes y los patos de los jardines de la ciudad al estanque de Ayete. El comando de Alberola estaba listo para atentar contra Franco, pero surgió un problema. El dictador se retrasaba y la batería del detonador se estaba acabando. Para evitar víctimas inocentes, decidieron explotar la bomba. Como no llegó, cuando ellos calcularon que nada más quedaba un día para la batería, hicieron funcionar y explosionó, porque había el riesgo de dejar eran 20 kilos de plástico, que eso podía ser víctima y demás, o sea que se trataba de evitarlo. El problema es que Franco llegó 2 días después. Su excelencia el generalísimo Franco es huésped de San Sebastián. Se permitió hacer el viaje en su descapotable, por supuesto. Que las muestras de fervor popular no cesaron en todo el trayecto, desde el puerto hasta la residencia oficial de Ayete. Los autores del intento de atentado de Donostia pudieron escapar. Esos compañeros pudieron pasar la frontera después de hacer la explosión y no pudieron detener a nadie en relación a eso. Los que no lo conseguían sufrían la represión. Era la primera vez en casi 40 años que los anarcosindicalistas de la CNT podían cantar juntos y ondear sus banderas rojinegras. Uno de los protagonistas del mitin fue él. Está entre nosotros el compañero Carballo. Fernando Carballo acababa de salir de la cárcel amnistiado. ¡A vosotros, esos jóvenes libertarios, que habéis salido capaces de vencer al fascismo franquista!
Su último delito, intentar asesinar a Franco este día. Una clamorosa ovación acoge la presencia del generalísimo y su esposa en el palco de honor. Era la final de la Copa de Europa en el Santiago Bernabéu. La primera que ganó la selección española, precisamente contra la Unión Soviética. Entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Fernando Carballo creía que aquí Franco sería vulnerable. Él había podido ver en dónde quedaba aparcado en un parking que había, donde quedaba el coche y la comitiva de Franco. Carballo quería que el dictador volara por los aires en aquel parking, pero necesitaba explosivos. Octavio Alberola los consiguió y se los dio a este anarquista escocés, Stuart Christie. Mi misión fue a traer explosivos para asesinar a Franco. Aquellos explosivos tenían que cruzar la frontera entre Francia y España. Lo consiguió haciendo autostop, pero con muchas dificultades. Cuando llegué a Perpiñán me fui a un baño, me desnudé y até los explosivos a mi cuerpo con cinta adhesiva. Puse los detonadores dentro de mi chaqueta y fue de autostop para la frontera. El coche que me paró era muy viejo y roto y claro, cada 2 kilómetros tenía que bajar y empujarlo. Y hubo un momento en cuando se paró enfrente de la Guardia Civil, yo tenía que empujarlo y casi con el sudor, todos los explosivos casi se cayeron a los pies de la Guardia Civil. Christie consiguió llegar con las bombas a Madrid. Años después, cuando todavía quedaban estatuas de Franco en la capital, explicaba cómo fue la misión que acabó con su detención detrás del Congreso. De repente siento una pistola detrás de la mano y me cogen por los brazos y me ponen contra la pared, como así. La brigada político-social, una vez más, estaba al tanto de que había un joven británico que iba a venir a España con la intención de poner unos artefactos explosivos. Los dos anarquistas fueron detenidos, pero no corrieron la misma suerte. El escocés salió a los 3 años de la cárcel por la repercusión internacional que tuvo su detención desde el primer momento. El español fue condenado a 30 años de cárcel. Ambos sufrieron torturas en los sótanos de la Dirección General de Seguridad. Y me llevaron a los sótanos aquí, que se ve aquí. Y me pegaron, me golpearon, me tenían abajo buscando, no me dejaron dormir ni nada. Siempre querían saber quién estaba detrás del atentado. Carballo fue uno de los presos antifranquistas que más tiempo pasó entre rejas. Según tu situación, pues tus capacidades de negociar variaban. Si eras español, te fusilaban. Muchos de ellos eran conscientes de lo que pasaba y a lo que se exponían, sobre todo porque el franquismo ya tenía un recorrido y el franquismo se había mostrado implacable, y lo hacen con completa convicción ideológica, es decir, esto es una necesidad ideológica y es un servicio que tienen que hacer al país. España necesita librarse de un dictador y nosotros podemos conseguir librar a España de la dictadura. El mejor momento en el que asesinar al caudillo era un acto multitudinario. Una de esas ocasiones en las que se dejaba rodear por el pueblo. La muchedumbre abandona los graderíos y se acerca a Franco para rendirle el homenaje próximo de su presencia. Entre esa muchedumbre podría estar el hombre que lograra asesinar a Franco. Era un régimen tan asfixiante, tan totalitario, que realmente a mucha gente seguramente no le quedó otra que luchar de alguna forma contra él, de la forma que se pudiera, ¿no? Que eran muy limitadas en aquella época de los años 40 y 50. Algunos intentaron asesinar al dictador durante su viaje por Cataluña en 1949. Si algo hizo Franco en aquella visita era entrar a templos bajo palio
y rodearse de curas y militares. Por eso, para pasar desapercibidos y asesinarle, un grupo de anarquistas libertarios planeó disfrazarse de curas y militares. Querían asesinarlo en la inauguración de la feria de muestras. El atentado no se llegó a materializar. Los intentos de cara quemada, de uno de los maquis más emblemáticos de la zona catalana, en los cuales pues sí que va a llegar a entrar en contacto con otros grupos guerrilleros como los Maños, van a intentar realizar el atentado contra Franco y también contra Eduardo Quintela, un torturador de la Brigada Político-Social al que la resistencia antifranquista le tenía echado el ojo desde hacía mucho tiempo. Pero sin embargo esto no se va a llegar ni a ejecutar. También en Barcelona este hombre, el anarquista Domingo Ibars, quiso matar a Franco con una bomba. Quería aprovechar el paso de su coche por la ciudad. Pero por miedo a una masacre indiscriminada, lo paró. Como Ibars a 2 metros de Franco y no tiró la bomba aquella porque estaba rodeado de niños. Ibars acabó siendo detenido y condenado a muerte por otras acciones, aunque se conmutó su pena por 20 años de prisión. Se ha silenciado mucho el papel de la organización anarcosindicalista y de los libertarios. Aquí parece que fue el Partido Comunista el que llevó adelante la lucha contra el franquismo. Es totalmente falso, pues porque fundamentalmente historiadores y periodistas pues estaban en la órbita del Partido Comunista. Son militantes obreros, son militantes sindicales, son militantes libertarios, son militantes que en un momento histórico complicado, como fue una dictadura, donde vieron que su alternativa social se venía abajo, pues creen que tienen una misión y que su misión es librar al país de esa dictadura. Alberola también estuvo entre rejas por luchar contra Franco. Fue detenido en el extranjero hasta 3 veces por secuestros de autoridades acólitas al franquismo. Con ellos pretendía evitar ejecuciones como la de Salvador Puig Antich. Cuando Franco murió, la lucha de Alberola continuó en la transición. La transición es una transición atada y bien atada como quiso Franco. Los pactos de la transición imponen un periodo de amnesia histórica. Un pueblo tiene el derecho y la obligación moral a saber su historia, a saber lo que ha sido esa dictadura. Desgraciadamente, los pactos de la transición todavía siguen pesando hoy. Todos los años, cada 20 de julio, Alemania rinde homenaje como héroes a los que intentaron asesinar a Hitler. Y hasta Hollywood les ha mitificado en películas. ¡Viva la Catedral de Hamburgo! Franco va a morir en la cama. El proceso político que se abre en España una vez que Franco muere es muy distinto al que se había dado en Europa en el año 45. La resistencia antifranquista va a empezar a quedar desdibujada. Hay tantas historias que deberían conocerse, la desgracia de vivir en un país que vive de espaldas a su propia historia, ¿no? Eso es lo triste. 60 años después, el hombre que consiguió regresar del exilio en México gracias a un crucigrama, vive hoy en Francia. Octavio Alberola, el hombre que intentó asesinar a Franco hasta 3 veces, permanece perdido en el olvido. Hay quien podría considerar que los que intentaron asesinar al dictador eran héroes. Héroes no. Es muy raro que dentro de los medios libertarios oiga usted hablar de héroes. Eran militantes. Mártires sí. Mártires los compañeros que cayeron. Es posible que sí, ¿no? Es posible que sí, que también se les pueda considerar gente que lucharon contra una dictadura y a favor de un cambio de régimen, ¿no? Yo no creo en héroes. Yo simplemente las circunstancias, la guerra civil, 40 años de dictadura. Si en España había el peligro de que gente perdiera la vida
por un dictador que negaba las libertades al pueblo, ¿cómo no sentir el deber de acabar con él?